Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube, donde desentrañamos los romances más cautivadores y las pasiones que conquistan corazones, desgranando cada matiz de esas relaciones que se graban a fuego en nuestra memoria. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo, un amor que demostró que a pesar de los obstáculos, la verdadera conexión puede superarlo todo, una saga que nos mantuvo al filo de la butaca virtual, suspirando y vibrando con cada latido de sus corazones. Sí, amigos, hoy hablamos de Kerem y Ande, el amor verdadero que conquistó corazones, esa leyenda moderna que resuena con fuerza en el universo de las teleseries y que ha inspirado a tantos. Si eres de los que disfrutan de un buen drama, una química palpable, personajes inolvidables con los que te puedes identificar, y una narrativa que te atrapa desde el primer instante, quédate conmigo porque esto te va a encantar. Te prometo un viaje emocional sin igual. Y antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de emociones, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal y actives esa campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias, cada una cuidadosamente seleccionada para alimentar tu pasión por los romances épicos. Prepárense para ser transportados a un mundo donde la tensión, la duda y la pasión se entrelazan de una manera magistral, donde cada mirada, cada roce, cada palabra pronunciada o callada, resonaba con una intensidad que traspasaba la pantalla. La historia de Kerem y Ande no es solo un romance, es una montaña rusa de emociones que nos mantuvo al borde del asiento, especulando, sufriendo, temiendo lo peor y sobre todo, celebrando cada pequeño avance en su relación, cada instante de ternura, cada batalla ganada juntos. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron por primera vez, se sintió una energía especial, una chispa inconfundible que prometía mucho más que una simple atracción pasajera, una conexión magnética que auguraba un destino entrelazado. Pero como en toda gran historia que merece ser contada, el camino hacia la felicidad no fue un paseo tranquilo. Tuvieron que enfrentar malentendidos dolorosos, celos que amenazaban con consumirlos, presiones externas implacables, y lo más importante, sus propios miedos e inseguridades, esas voces internas que a menudo son nuestros mayores adversarios. Kerem, un hombre que a primera vista podría parecer distante, reservado, o incluso un poco arrogante, escondía un corazón increíblemente vulnerable y una capacidad de amar que, una vez desatada, era incontenible. Su viaje personal fue un pilar fundamental para poder abrirse por completo a Ande. Tuvo que aprender a confiar de nuevo, a dejar atrás las sombras del pasado, esas experiencias que lo habían marcado y endurecido, y a permitirse ser amado sin reservas. Y cuando finalmente se permitió sentir, cuando derribó esas barreras que él mismo había construido, su devoción por Ande se convirtió en algo palpable, algo que todos podíamos ver y admirar en cada gesto, en cada palabra, en cada sacrificio. Vimos cómo la protegía con la fiereza de un león, cómo la apoyaba incondicionalmente en sus momentos más difíciles, cómo le ofrecía un refugio seguro y cómo encontraba en ella la fuerza, la inspiración y la motivación para ser la mejor versión de sí mismo. Era un hombre transformado por el amor, y esa transformación fue un espectáculo digno de contemplar. Por otro lado, Ande. ¡Ay, Ande! Una mujer que encarnaba la fuerza, la independencia y una resiliencia admirable, con sus propias batallas internas y externas que librar día a día. Ella representaba esa tenacidad que tanto admiramos, esa capacidad de levantarse tras cada caída, de no dejarse vencer por las circunstancias. Tuvo que lidiar con situaciones que la ponían a prueba constantemente, que amenazaban con quebrar su espíritu, pero jamás perdió su esencia, su dignidad ni la luz en sus ojos. Su evolución a lo largo de la historia fue simplemente increíble, un testimonio de su fortaleza interior. Vimos cómo a pesar de las adversidades que parecían querer aplastarla, su amor por Kerem se fortalecía, como encontraba en él un refugio seguro, un compañero leal y, sobre todo, un alma gemela que entendía su alma sin necesidad de explicaciones. La química entre Kerem y Ande era algo fuera de serie, un fenómeno que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Sus miradas decían más que 1000 palabras, cargadas de un universo de emociones contenidas, de deseo reprimido, de una comprensión profunda. Sus gestos, por pequeños que fueran, transmitían emociones profundas, desde la ternura más delicada hasta la pasión desbordante. Y esa tensión romántica que creaban en cada escena, esa anticipación casi dolorosa de lo que estaba por venir, era sencillamente electrizante, un imán que nos mantenía pegados a la pantalla. Recordemos esos momentos. Ese clave que nos robaron el aliento, esos instantes que se quedaron grabados en nuestra memoria como fotografías del alma.
¿Se acuerdan de la primera vez que sus manos se rozaron, ese contacto accidental que pareció una descarga eléctrica, de esa confesión tímida pero poderosa que marcó un antes y un después? ¿O de aquellos instantes agónicos en los que parecía que todo estaba perdido, que la distancia y los obstáculos eran insalvables, pero su amor, como una planta tenaz, encontraba la manera de resurgir, de florecer de nuevo? Cada uno de esos momentos fue construyendo un relato fascinante, un tapiz tejido con hilos de valentía y vulnerabilidad, demostrando que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de perseverancia incansable, de la capacidad de perdonar y de la voluntad inquebrantable de luchar por esa conexión única y especial que los unía. Hubo momentos de tensión palpable, de esos que te hacen apretar los puños, contener la respiración y querer gritarle a la pantalla, advirtiéndoles del peligro o suplicándoles que se abrieran el uno al otro. Las intrigas bien urdidas, las falsas acusaciones que intentaban manchar sus nombres, las personas que, movidas por la envidia o el interés, intentaban separarlos a toda costa, todo eso añadía un nivel de drama intenso y absorbente que nos mantenía enganchados, deseando que encontraran la manera de superar cada adversidad. Pero lo hermoso de su historia, lo que la hacía tan inspiradora, era que a pesar de las tormentas más feroces, siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Su amor se convirtió en un faro en medio de la oscuridad, un recordatorio constante de que la esperanza, la lealtad y la conexión humana genuina pueden prevalecer sobre cualquier obstáculo, por grande que parezca. La forma en que se apoyaban mutuamente era verdaderamente inspiradora, un modelo de lo que debería ser una relación sólida. Cuando Kerem pasaba por un momento difícil, ya fuera profesional o personal, Ande estaba ahí, firme, leal, su roca inamovible. Y cuando Ande necesitaba un hombro en el que apoyarse, un oído atento o simplemente una mano que la guiara, Kerem era su fortaleza, su puerto seguro. Esa reciprocidad, esa complementariedad perfecta, es lo que define a una pareja fuerte, a un amor verdadero y duradero. Vimos cómo sus imperfecciones, en lugar de ser un muro, se convertían en puntos de conexión, cómo aprendían el uno del otro a aceptar sus diferencias y a crecer juntos, enriqueciéndose mutuamente. No era un amor de cuento de hadas sin problemas, sino un amor real, con sus altibajos, sus miedos y sus dudas, pero con una base sólida de respeto mutuo, admiración profunda y una voluntad de construir un futuro juntos. Y esa conexión no se limitaba a las escenas románticas intensas o a los momentos de crisis. En los momentos más sencillos, en una conversación tranquila bajo la luz de la luna, en una mirada cómplice que lo decía todo, se sentía la profundidad abismal de su sentimiento. Eran capaces de entenderse sin necesidad de muchas palabras, de leerse el alma, de anticipar sus pensamientos y emociones. Esa es la magia del amor verdadero, esa conexión que trasciende lo superficial, lo material, y llega a lo más profundo del ser, creando un lazo que ninguna fuerza externa puede romper. Además, el contexto en el que se desarrollaba su historia también jugó un papel importante, añadiendo capas de complejidad y realismo a su lucha. Las presiones sociales, las expectativas familiares a menudo opresivas, las rivalidades y envidias profesionales, todo eso añadía capas de conflicto que hacían su lucha aún más conmovedora y heroica. Pero ellos se mantuvieron firmes, unidos, defendiendo su amor ante todo y demostrando que cuando hay amor genuino y una voluntad de luchar por él, las barreras, por altas que sean, se derriban. Pensemos en la profunda evolución de sus personajes. Kerem, aquel hombre inicialmente reservado y con cicatrices emocionales, aprendió a ser más empático, a soltar su orgullo y a valorar inmensamente lo que Ande representaba en su vida, la luz que disipaba sus sombras. Ande, por su parte, encontró en Kerem la seguridad, el amor y la confianza que necesitaba para sanar viejas heridas, para liberarse de sus miedos y avanzar con una confianza renovada hacia el futuro. Fue un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal para ambos, un viaje que se vio potenciado y enriquecido de manera exponencial por la presencia del otro. Su historia nos enseñó mucho sobre el perdón, esa virtud que es tan difícil de practicar pero tan liberadora. Hubo momentos en los que era difícil entender por qué actuaban de cierta manera, momentos de dolor y decepción, pero al final, el amor, en su forma más pura y resiliente, les permitió perdonar, seguir adelante y reconstruir con paciencia y dedicación lo que las dificultades habían intentado destruir. Y eso, amigos, es una lección invaluable para la vida, un recordatorio de que el perdón es un acto de amor hacia uno mismo y hacia el otro. La forma en que las tramas se entrelazaban, tejiendo complejidades y desafíos para poner a prueba su relación, era brillante y magistral. Cada obstáculo parecía diseñado para separarlos, para poner a prueba la solidez de su vínculo,
pero paradójicamente cada desafío también los hacía más fuertes, más unidos, más conscientes de lo que significaban el uno para el otro. Era como si el universo, a través de la narrativa, estuviera probando la solidez de su amor, su capacidad de resistencia, y una y otra vez salían victoriosos, demostrando que su conexión era inquebrantable. Y es que al final del día, Kerem y Ande nos recordaron algo fundamental, que el amor verdadero no es algo que se encuentra de forma pasiva, sino algo que se construye activamente, se cuida con esmero y se defiende con valentía. Es un compromiso diario, una elección consciente de seguir apostando por la persona que ilumina tu vida, que te hace querer ser mejor, que te da la fuerza para enfrentar cualquier cosa. Nos mostraron que incluso cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el camino se vuelve empinado y las nubes oscurecen el cielo, con paciencia, comunicación abierta y honesta, y sobre todo con mucho amor, es posible superar cualquier adversidad y alcanzar la felicidad duradera. Ahora, para recapitular un poco este hermoso viaje por su historia, hemos hablado de la química innegable y electrizante entre Kerem y Ande, de cómo sus personalidades complementarias, a pesar de sus diferencias, los hacían invencibles como equipo, de los múltiples y complejos obstáculos que tuvieron que superar, y de cómo su amor demostró ser más fuerte y resiliente que cualquier adversidad, por muy abrumadora que pareciera. Hemos visto cómo sus personajes evolucionaron de manera impresionante, no solo individualmente, sino también como pareja, aprendiendo a confiar ciegamente el uno en el otro, a perdonar sin reservas y a luchar incansablemente por lo que sentían, por ese amor que los unía. Su historia es un recordatorio poderoso y conmovedor de que el amor verdadero no es solo un sentimiento efímero, sino también una acción constante, una decisión diaria y un compromiso inquebrantable de estar ahí el uno para el otro, pase lo que pase. Muchísimas gracias por acompañarme en este repaso por la cautivadora y memorable historia de Kerem y Ande. Espero sinceramente que, al igual que a mí, les haya inspirado, emocionado y conmovido profundamente. Me encantaría saber qué fue lo que más les fascinó de su relación, cuáles fueron sus escenas favoritas, esos momentos que los hicieron suspirar o emocionarse hasta las lágrimas, o si hay alguna otra pareja de series o películas que crean que también merece ser destacada por su poder y su impacto. Por favor, déjenme sus pensamientos, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo, que siempre disfruto mucho leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y creen que vale la pena compartir esta emoción, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las buenas historias de amor, aquellas que nos hacen creer en la magia de la conexión humana. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni un solo episodio de nuestras futuras aventuras en el maravilloso mundo del romance y el entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor siga iluminando sus vidas.